¿Cómo están ustedes? Ya falta muy poco para la elección. Y como falta tan poco, yo he querido seguir invitando a entrevista a fondo a algunos candidatos. Y para mí es un gusto hoy día llevar a su casa a un candidato joven, a decir verdad lo conozco desde antes de nacer, el hijo de Tomás de Rementería, que no es el hijo, es Tomás de Rementería Venegas, abogado constitucionalista que quiere ser diputado por el Distrito 7. Tomás de Rementería, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Rodrigo por la invitación. Como siempre, un gusto estar en Quinta Visión, un canal regional que cumple una función que es reconocida por los ciudadanos. Yo me he recorrido toda la región y me han hablado, lo veía usted en Quinta Visión, veo a su padre, entonces en realidad Quinta A tu Visión padre no, aporta a tu padre, a tu padre a no. tu padre, así, a mi padre, A mi digamos, padre. me decían Oye, ahí. no le vamos a dar padre, yo soy tu padre, Tomás, Tomás el mayor. Bueno, ¿y cómo va la campaña? Yo me recuerdo cuando yo fui candidato, que en las campañas, bueno, en esa época no había pandemia, por lo tanto, habían 24 horas al día, había que estar custodiando los letreros, habían matones de algunos partidos que rompían las cosas, balazos. Las elecciones no sé si siguen igual. ¿Siguen igual también? Hay que estar custodiando, se rompen los letreros. Sí, o sea, es parte ya del folclore de las elecciones que uno pone un letrero, se lo rompe. Tenemos que andar ahí con amigos que me avisan, oye, tu letrero, no sé, en San Martín o en la Plaza La Conquista, en Placeres, está quebrado, lo movieron, lo tiraron al piso y ahí tenemos que ir a arreglarlo. Pero también ha sido, aparte de eso, creo que la ley ha sido buena, la nueva ley de regular los espacios donde uno pone carteles, entonces ahí uno puede tenerlos más monitoreados también y en el fondo también no molestar a la ciudadanía llenando de carteles por todas partes. Pero se pueden poner carteles en casas particulares. Sí, en casas particulares sí, y en eso no iba muy bien. Mucha gente ha llegado por las redes sociales que nos ha contactado, personas de Concón, de San Antonio, de Valparaíso, que yo no conocía y que me dicen, lo escuché en la televisión, lo escuché en la radio, me gustaría ayudarlo, en mi casa puede poner un cartel, así que ha sido muy satisfactorio eso. Hemos podido poner más de 50 carteles en distintas casas que nos han admitido, más algunos amigos que nos han prestado lugares, así que ha sido una buena experiencia. ¿Y cómo son las dimensiones? ¿Son todas estándar? ¿Cómo el tema de los carteles? Para que la gente lo sepa. En el espacio público pueden ser de 2 metros por 1 metro y en el espacio privado con un máximo de 3 por 2 metros. Ya. Ahora, y desde el punto de vista del apoyo partidario, ¿usted ha estado bien apoyado por lo que se ve por el Partido Socialista? ¿El Partido Socialista le puso ficha a usted? Sí, el Partido Socialista hizo una apuesta por nosotros y ha estado diversas personas apoyándonos. La senadora Allende ha estado muy presente. El fin de semana estuvo el encargado territorial del partido haciendo campaña con nosotros como un brigadista más. Entonces ha habido ahí, y las personas de acá internamente, las presidencias comunales, tanto Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, el alcalde del Tabo, han estado bastante presentes, pero también hemos llegado a mundos diferentes. Por ejemplo, hemos tenido muy buenas relaciones con el alcalde del Quisco, que es independiente. Hemos llegado a la concejala primera mayoría de Algarrobo, que es independiente fuera de pacto, que también nos está ayudando. O sea, ha sido muy grato encontrar diversas autoridades electas que nos han apoyado. En Viña del Mar tenemos el apoyo de 2 concejales, uno por razones obvias y el otro que es un independiente por cupo socialista, que es Sandro Puebla, que ha estado ayudándonos. En Valparaíso, el concejal Daniel Morales, que es independiente, también está apoyándonos. El otro día estuvimos con Freddy Ramírez, el alcalde de Concón, y también nos dio su apoyo, sus consejos de cómo tratar Concón, discutimos el tema de las dunas. Hemos tenido una grata recepción de distintas autoridades y de distintas personas, pero sin duda el Partido Socialista ha sido un pilar importante de la campaña, siendo que yo soy independiente, que va por un cupo socialista, pero me han recibido bien y se han comprometido con el trabajo que estamos haciendo en este desafío. Ahora, en este territorio grande que es el Distrito 7, han habido diputados históricos. Rodrigo González, que no tan amigo de su papá, pero amigo suyo, mío también, como tantos otros, Víctor Torres, la Pepa Hoffman, Osvaldo Urrutia, que no están, que no Sí, hay están, muchos que no han. Marcelo Díaz, que no están. Entonces, el espacio está bastante abierto, al parecer, para que pueda producir cualquier sorpresa. Sí,
hay muchos que no pueden ir a la reelección, otros que no quisieron ir a la reelección, y se ha abierto un espacio para renovación. Lo veo bien interesante en otros sectores que también han aparecido candidatos jóvenes, en otras listas, candidatos que vienen de otros mundos. Entonces es una muy buena opción para el distrito, porque cuando uno habla con la gente, lo que más te dicen es que quieren cambio de caras, cambio de rostro. No es solo un tema etario, sino que es un tema de cambio de formas también de hacer política. Ahora, y en ese cambio de formas, por ejemplo, ¿qué opina de lo que pasó? Nosotros estamos grabando un día martes, después de la maratón de los diputados por la acusación constitucional, que casi era un reality show desde el punto de vista de los diputados, y casi era una clase magistral de un gran profesor como fue el abogado Galvez, pero con un auditorio que no lo pescaban ni para nada, y al final la votación fue... ¿Qué opina todo esto, de esto que terminaron votando cuando canta el gallo? O sea, yo creo que acá lo que sería haber hecho en un primer momento, haber aceptado que se votara telemáticamente, no hubo un acuerdo de bancadas por un tema de cálculos, después se hace este show de estar 20 horas. Yo la verdad es que estuve en la calle, no lo seguí al detalle lo que estaban haciendo, creo que no me perdí de mucho tampoco, porque dicen que fue en el fondo repetir lo que estaba escrito en ese mamotreto de 1300 hojas. Creo que al final habla de la distancia que hay del Parlamento con la ciudadanía, en el fondo que no se lleguen a mecanismos que lo hagan más afable para las personas, porque para una persona no es afable escuchar una acusación de 20 horas, no la va a entender. Entonces, creo que ahí yo desdramatizo el uso de la acusación constitucional, es un método que existe, es parte de la institucionalidad, no es pero que se preste para estos espectáculos y cosas electorales, lo vemos en el mismo de que en el mismo pacto Apruebo Dignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista tuvieron de que no aceptaron que Marcelo Díaz, el Partido Comunista rechazó la presencia de Marcelo Díaz en la comisión acusadora porque electoralmente le podía servir, y ellos están peleándose una senaturía en Coquimbo, porque bueno, Marcelo era diputado por acá, pero ahora parece que no le interesaba tanto acá, sino que era un trampolín un poco para irse a Coquimbo. Entonces veo que ahí hay temas electorales que no deberían estar presentes en ese mecanismo. Debería dar seriedad, tal vez hacer que estos temas sean mucho más secretos, podría ser, aunque yo sé que muchas veces dicen que el secreto atenta contra la ciudadanía, pero muchas veces el secreto hace que sea más óptimo este tipo de mecanismos. Yo en eso no tengo duda. También creo que todo de comienzo a fin, o sea, el caso de que el presidente Piñera esté constantemente metido en problemas, o sea, habla muy mal de toda la clase política esta situación, de que existan las causales para esta acusación, sean o no discutibles jurídicamente, pero en el fondo este tema raro que siempre el presidente jugando al límite, los parlamentarios usándolo como método electoral, porque bueno, Naranjo va a la reelección también, si no nos olvidemos eso, o sea, también ahí hay un tema, o sea, que se va a ver, y tenía una reelección bastante complicada porque dentro de su propia Partido Socialista tenía una oposición bastante fuerte, y ahora con esto queda un poco como una figura que tuvo Como el Santo 20 horas en Naranjo. cadena, 20 horas en cadena nacional. Entonces, son cuestiones que yo creo que finalmente deberían hacerse mecanismos más óptimos, y creo que el Parlamento, un tema que hay que hacer es que tenga mecanismos más óptimos, porque cuando la gente ve el canal del Senado o el canal de la Cámara de Diputados termina dormida, porque al final y vemos que hay una falta de respeto porque habla uno, los otros se paran. El otro día, bueno, tuvimos una conversación, ¿se acuerdan? En el cita regional sobre una situación que había pasado, que nadie se escucha, que en el fondo es como hablar una tribuna pública. Es lo mismo que pasa un poco, que lo hablábamos con Raúl Celis mucho en el cita, sobre lo que pasaba en la Convención Constitucional, cuando la diferencia del trabajo de comisiones, que era de muy alta calidad, y el trabajo del Pleno era como se transmitía en vivo y todo, tenía una tribuna pública, entonces ahí salía una serie de discursos acalorados que no existían en las comisiones, y menos en las subcomisiones, donde en el fondo se trataban los temas de fondo. Creo que hay que optimizar el trabajo parlamentario, y eso es lo que hay que hacer. O sea, al final estamos muy preocupados de ciertos proyectos que salen muy rápido, pero otros llevan estancados muchos años. Por ejemplo, un ejemplo que me han dicho mucho es la ley de ferias, que ya 14 años ahí parada en la Cámara de Diputados. Entonces hay que buscar la forma y un compromiso que yo tengo como cuando yo decidí ser candidato, cuando se me dio la oportunidad, es porque creo que este va a ser el parlamento más importante en la historia, el que se nos viene. Y que la oportunidad de que no existan estas reelecciones se puede cambiar la forma que se ha hecho en la técnica legislativa, el parlamento, cómo ha funcionado, y además que vamos a tener que implementar la nueva constitución, y la nueva constitución probablemente, si la implementación con leyes tiene que ser hecha, es incluso más importante
que la Constitución misma, porque la Constitución misma puede decir un montón de cosas. Yo siempre digo en mis clases de Derecho Constitucional en Francia y acá, decía, bueno, una Constitución puede decir muchas cosas. Por ejemplo, la Constitución de Níger, que es el país más pobre del mundo y donde tiene menos esperanza de vida, asegura a todos los ciudadanos una vida digna y la esperanza de vida son 44 años. La Constitución no va a cambiar que la gente en Níger de un momento a otro va a empezar a vivir 70. A lo mejor mueren dignos a los 44 años. Entonces, o, por No, ejemplo, la Constitución de Corea del Norte asegura el pluralismo político y la libertad de expresión. O sea, y todos sabemos que en Corea del Norte no pasa. Entonces, al final son solo textos, pero vienen después las políticas públicas, las leyes y todo eso. Entonces, si a la gente se le genera cierta expectativa, se le dice, oh, va a haber un derecho a tal cosa, no porque se ponga en la Constitución el derecho a la vivienda, el día de mañana van a aparecer miles de casas y condominios para que la gente viva y vivienda social, sino que tiene que ver con la ley, cómo se regula, cómo es un banco de territorio. Tiene que ver, las constituciones al final dan marco. Son muy buenas bloqueadoras, pero muy malas constructoras en general. ahora, pero siguiendo su línea de conversación, sucede, por ejemplo, que en la candidatura de Boric, dos de los puntos centrales es el tema de la salud y el tema de la educación, digamos, y la vivienda también. Y resulta de que son palabras que quedan muy bien en el texto, pero la realidad es que aquí sin parlamento mayoritario, sea Boric, sea Katz, sea Proboste, sea el Meo, sea Sichel, sea París, sea quien sea, ¿ya? Ninguno va a poder gobernar con una mayoría sustancial. O sea, aquí si no hay acuerdo, no hay gobierno. No, pues, o sea, aquí hay que llegar, va a haber, hay que ver qué pasa en la elección parlamentaria, pero va a haber que llevar acuerdos y construcciones amplias en ciertos temas. Los que tú mencionabas son tres temas que en el fondo yo creo que las diferencias no son tantas en un montón de cosas. O sea, yo creo que nadie está de acuerdo con que no aumenten los subsidios habitacionales, por ejemplo, que se han mantenido estancados y eso genera un déficit de vivienda. Nadie está en contra de, por ejemplo, que haya más recursos para la construcción de hospitales o una modificación del estatuto laboral de los trabajadores de la salud o una ley de salud mental que aumente el porcentaje del presupuesto que va a eso. Pero creo que muchas veces, lo mismo que hablábamos, muchas veces la trinchera gana, la trinchera de ponerse en tu lado, de no querer. Por eso yo destaco lo que, si bien yo sé que hay partes que son más sonoras en la Convención Constitucional, lo que han hecho constituyentes desde el Frente Amplio, a acercarse a constituyentes como Raúl Celis, como Bernardo Lamasza, que han podido llegar a ciertos acuerdos, me parece un ejemplo a seguir en un futuro parlamento. Mari Mari Compuché, Mari Mari Chile, Mabutulú, pero resulta que son lenguajes distintos. Resulta Sí, que el lenguaje de lo que piden estas minorías, que son las minorías étnicas, pero que tienen entre comillas, una resonancia mayoritaria, es como que no se escuchan. No se escuchan, son dos mundos que no se escuchan y que están ahí, pero no se escuchan ni allí ni afuera. yo creo que ahí hay un tema que hay que analizar, porque dentro del mundo de las minorías étnicas, por ejemplo, con el pueblo Rapa Nui no hay mucha diferencia, digamos, con lo que podrían hablar con nosotros. Yo he visto, por ejemplo, a Tere Aguilera, que es la constituyente del pueblo Rapa Nui, que hace a pesar de su problema que tuvo, digamos, extracurricular, pero hace una constituyente muy, Usted no está digamos, invitado a la fiesta, esa no. no, no me invitaron. No me invitan, no. Ya fiesta, usted sabe que tengo una guagua de 3 meses, ya las fiestas, entre guagua y campaña, las fiestas están paradas por un tiempo. Esto no me invitó usted a su cumpleaños, sí. Es cierto. Oiga, claro, pero resulta que, por ejemplo, la etnia Rapa Nui nunca ha sentido chilena y siempre ha querido tener una relación más con la Polinesia que con Chile. Sí. O sea, yo he hablado mucho con el pueblo Rapa Nui y he tenido una muy buena relación con ellos y ha sido muy grato. Me han dado el apoyo y he conversado porque en el fondo uno está aprendiendo, yo ni siquiera conozco la isla. Y te dicen que ellos están felices, la mayoría siendo chilenos, quieren ciertos grados de autonomía, que algo de plata se les queda allá del turismo que ellos generan, que no se vengan para acá, pero tampoco dicen nada, tampoco quieren un quiebre muy definitivo. Y sobre el tema mapuche, que es, digamos, el que más nos preocupa, también ahí hay distintas voces dentro de los mismos mapuches. O sea, no es lo mismo escuchar a Natividad Yanquileo, que tiene una posición, digamos, más dura, que escuchar a Adolfo Millabur, que fue el exalcalde de Tirúa, que está en la convención, que tiene una posición mucho más abierta al diálogo. O sea, yo creo que ahí hay un trabajo político que hacer
como lo hablamos la otra vez, hay un trabajo de seguridad también, un trabajo económico también de desarrollo, pero hay un trabajo político para hacer de identificar quiénes son las personas que están mapuche abiertas al diálogo. Y en eso hay, creo que es la inmensa mayoría del pueblo mapuche. ¿Y cómo interpretas, por ejemplo, que esta consulta ciudadana que se hizo telemáticamente, la votación sobre el estado de emergencia y la presencia militar en Araucanía, por ejemplo? Me parece, Que yo sé, que además yo le he hecho un punto que la gente tiene mala memoria. En la votación del sí y del no, Pinochet sacó el 80% en la Araucanía. Y también lo mismo en Rapa Nui. Entonces, es decir, ¿cómo interpretas todo eso y este bueno, referéndum frente a lo que se hace? bueno, es paradigmático que la única región de Chile donde la derecha ganó en gobernadores regionales es la Araucanía. Es algo que nos enseña que las fuerzas de izquierda no estamos haciendo algo bien allá, que tal vez no hemos entendido la magnitud del problema. Y creo que la consulta, si bien la discusión han dicho, algunos he visto totalmente invalidándola porque el quórum fue bajo, obviamente es consultiva, pero significa algo que esos porcentajes existan, que un porcentaje importante de la población vote. O sea, es que hay una preocupación, hay un problema de seguridad que hay que hacerse cargo, no hay que taparse el ojo y decir que no existe. Y bueno, vio el video que aparentemente eran muchos, pero no eran más de 100, alrededor de 50, los que se dan vuelta, disparaban, qué sé yo, y que hablaba un tipo con la voz oculta que decía: nosotros no aceptaremos más a los tantos y a los tantos, aquí y allá, y estamos en guerra. ¿Qué opina de eso? Me parece terrible que exista eso en Chile, que haya un porcentaje del país que crea que se pueden usar las armas para conseguir objetivos políticos. Me parece que es incorrecto y eso hay que combatirlo inteligentemente, con inteligencia, porque lo que hoy día escuchaba el diputado Mario Venegas, que es de allá, decía que el estado de excepción no basta. Se tiene que hacer también un diálogo político, muchas cosas sobre desarrollo, pero tiene que haber una persecución penal a ciertas cosas también, que no se ha dado de buena forma. Porque en eso no podemos tener dudas, porque el gobierno ha cometido errores, todos los gobiernos. El gobierno de Operación Huracán fue en el gobierno de signo socialista, que vimos que al final Como era la operación Huracán de doña Michelle. Pero, por ejemplo, yo vi una entrevista, no sé si usted la vio, una entrevista que le hicieron nuestro canal abierto de aire a Guillermo Tellier. Estaba bueno, estaba en última mirada, digamos, estaba con Paulsen, qué sé. Y la empezaron a apretar sobre el tema de las armas, sobre esto mismo que preguntó usted. Y él Tellier respondió básicamente con una respuesta que sea, no es el momento. ¿Eso no le parece que es grave con sus propios socios de su propia coalición? no son de mi coalición. Yo soy del nuevo Pacto Social donde Ah, él bueno, está y pero a lo mejor a la futura puede ser, pues, claro, a la futura. eh, yo creo que la mayoría del Partido Comunista no tiene un compromiso con las armas y que si Tellier dijo eso, no tuve la Yo oportunidad de creo que no verlo, lo, sé que yo creo que no lo pensó, se le escapó, digamos, porque a lo mejor trató de decir otra cosa, pero lo que allí aparece, que uno lo saca, no sé si lo saca de contexto o es el contexto que tenía, no es muy feliz, pues. yo creo que al final tienen un problema los de Apruebo Dignidad, que es que tratan de dejar felices a todos de repente. Entonces tiran esas respuestas del tipo, no sé, puede ser, entonces lo vemos mucho en Boric también, de eso de que tratan de dejar felices a los más violentos con los más moderados de su coalición, porque al final tiene una coalición que está, digamos, de sectores que son de extrema izquierda. O sea, yo veo a esta señora de Ucamá o el otro día vi una candidata de Florencia Lagos del PC que alababa la Florencia dictadura, Neumann, que Lagos Neumann. apoyaba a Daniel Ortega y Sí, todo decía eso. que quería mejor Venezuela y Cuba que Chile. Claro. Y por el otro lado tienen a gente que es bastante moderada en Revolución Democrática, está en Sí. Convergencia Social, entonces yo creo que al final tratan muchas veces el error que tratan, porque de hecho yo de Tellier no tengo una opinión tan negativa, o sea, no tengo una opinión ¿Por qué? negativa, él cuando fue gobierno fue un tipo bastante moderado, bastante pragmático, diría. Eh, pero en estos momentos eleccionarios tratan de no tomar determinaciones y eso al final yo creo que la gente
se está aburriendo y por eso yo creo que la extrema derecha está creciendo en Chile en parte importante por errores nuestros que no hemos fijado ciertos temas. No es que no hemos hablado de una forma que es que no hemos hablado el tema de seguridad, el tema de emprendimiento, como que del centro para la izquierda lo dejaron en un tema derecha y bueno, y como el candidato de la centro derecha feneció, el candidato de la extrema derecha está siendo el único que habla, como el único que habla en la pieza. Pero en el colegio uno le enseñaba lógica, es lógica pura. Es lógica pura. Si el orden que se quiere implementar viene de un estallido social y se quiere garantizar que quien estuvo en el estallido social es inmune pese a entre comillas, errores, delitos o las tonteras que haya realizado, quemado iglesia, etcétera. Es decir, la gente que cree que está al revés, dice, no, lo que yo quiero es orden, indudablemente que se aleja de aquello. Y eso es lo que está pasando. No hay que ser muy inteligente para entender por qué se está produciendo lo que está produciendo. Sí, es que yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que no han sabido, se han quedado en el eslogan de libertad a los presos de la revuelta y todo eso. Yo lo que digo es, una persona que cometió un intento de homicidio, un incendio, está preso, está bien preso, a menos que no hayan pruebas, pero eso lo determinará un tribunal y ahí hay otra discusión, que es el tema del abuso de las prisiones preventivas, que no es un tema exclusivo para estas personas, es un tema que se da en muchos delitos y que hay un abuso de las prisiones preventivas, y separar, decir a alguien que le pusieron ley de seguridad interior del Estado por desórdenes públicos porque paró el tránsito, ya, ahí puede ser discutible, pero hay otros que son lisa y llanamente delitos, y yo siempre lo digo, cuando ustedes, por ejemplo, cuando estas personas saquean un mini market, por ejemplo, le pegan, a mí me parece que es lo menos revolucionario que hay, porque si le pegan unos piedrazos al supermercado del elefantito, digamos, el supermercado del elefantito lo tiene seguro, lo remueve, pero cuando uno vio en Valparaíso el otro día cómo saqueaban mini market, yo hablé con gente que tenía mini market en el centro de Valparaíso, restaurantes, vendían empanadas, que les rompen algo, es que les rompen algo que les rompen la vida, sus ganancias por 2 meses. Entonces, les rompen la vida, su manera de vivir, su emprendimiento, se acaba. Ahora, y probablemente el que van a favorecer es al grande. Nos queda un par de minutos. Tomás, siempre interesante conversar con ustedes, pero hay un tema que me queda dando vuelta. ¿Qué es lo que es esta ley de la feria que está parada? Que usted quiere impulsar. Hay una ley que reconoce primero un estatuto laboral a las personas de la feria. Nosotros sabemos que ellos son considerados como microempresarios y ahí hay una discusión porque no tienen seguro, sobre todo por salud ocupacional de accidentes del trabajo, que ha sido muy interesante a mí me lo plantearon. Yo no tenía idea antes de meterme en esta campaña, para ser honesto, pero he hablado con diferentes dirigentes de la feria. Y también el tema de que ellos dependen mucho de las reglas de cada municipio. Por ejemplo, en la feria Caupolicán tuvo muchos problemas la parte de la feria establecida, digamos, porque hay otro problema con los coleros y eso, que hay un problema relacionado con seguridad también. Ellos tienen problemas con el tema de, por ejemplo, heredar los permisos de los puestos, dependen de cada alcalde si lo permite, de los comodatos para los lugares que usan, de la posibilidad de ellos de hermosear los lugares donde hay feria. Ellos tienen ahí una serie de complicaciones que también hay que solucionar, y además tienen un problema que también se ve generalizado en otros temas, que ellos quieren establecer que no cualquiera pueda llamarse feria, y en el fondo decirlo porque ellos quieren combatir las ferias ilegales que no pagan derechos, que usan espacios que no están fijados para esos fines, y que en el fondo funcionan sin días establecidos, y en el fondo son una competencia desleal. O sea, ahora vemos que se ha armado una feria ilegal totalmente en Avenida Legui, justo al lado de la Feria del Marga Marga, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de los que reclaman, dicen, oye, se ponen estos ilegales y venden mucho más que nosotros porque se pueden poner todos los días, no pagan derechos municipales, no tienen que tener los puestos, no tienen que tener limpieza, no tienen que tener condiciones sanitarias. Y en cambio ellos están de acuerdo que se le exija eso a todos. Que bueno, ese es otro problema también que tenemos que atacar, que es el comercio ilegal, que en Viña y en Valparaíso ya está desbordado. Ok. Muchas gracias, Tomás de Rementería Venegas. Siempre es grato conversar con usted y bueno, que le vaya muy bien. ¿Cuál es su letra, la letra de su patente y el número de su patente? Vamos a estar como patente moto, dicen. AH85. AH85, Tomás de Rementería. Un gusto tenerlo por acá, Tomás. Que le vaya muy bien. Un gusto para ti, Rodrigo, y saludos a todos los que hacen posible esta transmisión en Quinta Edición. Saludos a todos los que nos ven ahí por
por la señal de BTR, señal digital y todo. Bueno, y usted lo ve, él está empoderado, es un hombre joven, abogado, serio, digamos, no se deja llevar por estas cosas más bien populistas. Él quiere ser diputado. De usted depende. Que estén ustedes muy bien.